Buenas noches, mi nombre es Henry García, yo soy ingeniero químico con cerca de 25 años de experiencia en el Ministerio de Energía y Minas, en el sector de energía en general, y un tanto preocupado por la inacción que tiene el sector en diversas materias y con la intención de generar un debate y generar corrientes de opinión en torno a temas de actualidad del sector de energía, sobre todo vinculado al uso de tecnologías limpias, ya sea por el lado de la demanda o por el lado de la oferta, eh, he decidido abrir este canal de YouTube, para conversar sobre temas netamente energéticos, ¿no? Y enfocarnos en algunos tópicos relacionados a la problemática que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, siendo este el primer video que que realizo, quiero enfocarme en un tema que en mi opinión es muy importante y que se ha descuidado tremendamente. Y este es la promoción de la eficiencia energética, ¿no? La eficiencia energética, ¿por qué es importante? ¿Mm? ¿Por qué es importante promover la eficiencia energética? La eficiencia energética se puede promover, se puede implementar desde el pequeño usuario, desde un usuario residencial, digamos, hasta los usuarios más importantes, llamémosle grandes empresas, ¿no? Y todos los que vienen a lo largo de esa cadena. Es necesario porque se optimiza el uso de la energía, es importante porque reduce los consumos energéticos de los usuarios, por lo tanto, en una época de crisis, díganme ustedes si no es importante ahorrar un poco de dinero, ¿no? Y entre otras cosas. Sin embargo, ¿qué podríamos decir de nuestro país, no? De Perú? Lo que podría al menos mi persona afirmar es que en los últimos años hay poquísimas acciones relacionadas a mejorar la eficiencia energética de los diferentes sectores y por tanto de nuestra sociedad. Entonces mi pregunta es, si tenemos un escenario de ese tipo, en el que no se promueve la eficiencia energética, ¿cuáles serían las razones que motivasen esta situación? ¿Mm? En mi opinión, hay varias razones, pero la principal es que lamentablemente mantenemos un regulador, perdón, un líder sectorial muy débil. Tenemos un déficit institucional que se ha mantenido y se ha mantenido y se refleja ello en la falta no solamente de implementación de medidas de eficiencia, sino sobre todo en en el descuido que existe por muchos años en la planificación energética. Entonces mi pregunta es, ¿y quién se beneficia si no hay eficiencia energética? ¿Mm? ¿Qué interés habría en mantener así, de esta forma, la eficiencia energética? Para mí la respuesta es bien clara. Se beneficia los diferentes agentes a lo largo de la cadena que proveen infraestructura para abastecer la demanda. Y eso se relaciona con el sector eléctrico, por supuesto, también con el sector de hidrocarburos, con todos los diferentes subsectores del área energética. Si no promuevo la eficiencia, entonces, ¿qué significa? Que los usuarios, por defecto, van a consumir más. Y si los usuarios consumen más, las empresas que proveen los servicios energéticos van a facturar más. Entonces, frente a un estado débil, hay que llamarlo así, es lo que es, ¿no? Es un estado débil, eh, que no orienta siquiera en cuáles son las medidas de eficiencia energética que deberían implementarse.
que no establece políticas que se puedan implementar. Entonces, los grandes beneficiarios son los grupos que proveen infraestructura. Hablemos las empresas distribuidoras, hablemos las empresas generadoras, hablemos las empresas que, que manejan los sistemas de transmisión, los sistemas de distribución de gas, todos los que proveen la infraestructura energética son los grandes beneficiados. Porque se tiene una demanda que podría ser menor en la medida que se implementen medidas, pero si no se implementa, ellos son los grandes beneficiados. Entonces, ¿habrá un interés de parte de estas empresas en que se mantenga este status quo? Para mí es evidente que sí, y ese es el gran problema. Frente a un Estado débil que se deja maniobrar por estos grupos de interés, entonces no hay cuando se establezca políticas de eficiencia energética, pero sobre todo, no hay cuando se haga planificación energética. Entonces, ese es un enorme, pero enorme déficit, que entre otras cosas originan sobregastos, ¿no? Si se compara cuánto es lo que costaría implementar campañas de eficiencia energética versus los costos originados por no desarrollar políticas de eficiencia, de hecho que los costos son muchísimo mayores, 3, 4, 5 veces más. Entonces, ¿hay una razón técnica para no implementar medidas de eficiencia? No, no hay ninguna razón. Lo que hay es falta de voluntad política. Lo que hay es de gobierno y lo que hay es intereses de favorecer, pues, a los diversos grupos, a los diversos stakeholders. Entonces, eso es grave. Lamentablemente estamos así. Y ponemos las evidencias, ¿no? ¿Cuándo fue el último plan de eficiencia energética que se realizó en el Ministerio de Energía? El año 2010 aproximadamente, 2011. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Por qué no se ha actualizado ese plan? Porque no les conviene, pues, a las empresas. Y el Estado es muy débil. Entonces, eso debe corregirse, por supuesto. Y fíjense que han pasado diferentes gobiernos, ¿no? Diferentes gobiernos, ya sea de derecha, de izquierda, de centro, pero el común denominador es que ninguno ha puesto énfasis en retomar esto. Qué mal, ¿no? Ahora estamos en una situación donde se tiene una sobreoferta todavía, ¿no? No estamos en una situación de crisis como la que se tuvo el año 94, cuando se cayó la central de Machu Picchu y la capacidad instalada en generación no era suficiente para abastecer la demanda futura de electricidad. Por tanto, había la necesidad de implementar medidas de eficiencia. No se está en ese escenario, pero no porque no se esté en un escenario así, no significa que no se tenga que promover la eficiencia energética. Ese es un aspecto importante. Y ese es un aspecto importante en el que nosotros vamos a incidir en estas charlas sobre eficiencia energética, sobre tecnologías limpias. En este canal, yo lo llamo, pues, hablemos de energía, ¿no? Hablemos de planificación energética, ¿no? Yo los invito a que me escriban, a que nos den sus opiniones, ¿no? Y que generemos un debate, ¿no? Eh, con la esperanza, ojalá, que en algún momento las autoridades, pues, quieran tomar cartas en el asunto, ¿no? Quieran darnos la contra, en buena hora que nos quieran dar la contra, ¿no? Pero ¿cuánto habrá que esperar para eso? No sabemos. Mientras tanto, eh, el sector, pues, marcha, pues, al ritmo, pues, del mercado, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Salvo algunas acciones puntuales, el sector marcha al ritmo del mercado.
O sea, el mercado es el que te determina cuáles son las prioridades, eh, y el sector simplemente acata. Eso no es correcto en realidad. Un sector fuerte tiene que tener clarísimo cuál es la política energética a implementar. Y en esa política hay que poner en la balanza, pues, cuál es la prioridad, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? Hay que fomentar la inversión, evidentemente, ¿no? Pero hay que fomentar la inversión a cualquier precio, por supuesto que no. Entonces, en ese balance nos hemos perdido. En ese balance nos hemos perdido. En indefiniciones, en falta de actitudes claras, ¿no? Nos hemos perdido. Y eso está mal, ¿no? Entonces, ¿cuándo retomaremos las medidas de eficiencia como se tenía, por ejemplo, en la época del programa de ahorro de energía? ¿Quién sabe? Hay que ser creativos, hay que ser muy proactivos en consensuar con los diferentes agentes, pero sobre todo hay que ponerle ganas, ¿no? Y sobre todo hay que tener políticas claras y hay que respaldarse en la planificación energética. Ujú. ¿Cuánto es lo que ahorra el país por implementar medidas de eficiencia? Esa respuesta solamente se puede tener haciendo una planificación energética, estableciendo escenarios de demanda en principio, calculando o estimando cuál sería la reducción de los consumos si se implementa tal o cual medida, estableciendo los costos de estas medidas y después valorando cuál sería la necesidad futura de infraestructura para abastecer esa demanda. La reducción de esa inversión frente a un escenario tendencial, ahí te va a decir cuánto es lo que se está ahorrando en toda la infraestructura de todo el sector versus lo que se está invirtiendo en promover medidas efectivas de eficiencia. ¿Es difícil de hacer? No. ¿Se tienen las herramientas para hacerlo? Sí. En otro video vamos a hablar del sistema de planificación energética que sirve para muy poco, que el país lo tiene, pero que no lo usa, lo cual es un completo despropósito. Bueno, eso será todo por hoy. En otro momento vamos a incluir otros temas y mucho gusto de que me puedan escuchar o ver y dar sus opiniones. Que tengan buena tarde, colegas.